este día a nuestro corazón. Amén. Dice la palabra del Señor, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Hasta ahí. Amén. Ni deis lugar al diablo. Tome su asiento en esta mañana. Un consejo de Dios. Un consejo que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Y este consejo precisamente Dios nos da para que nosotros no perdamos la salvación tan grande que hemos recibido de parte del Señor, por gracia y por misericordia. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando llegó la palabra, cuando llegó el Evangelio a tu vida y a mi vida, nosotros aceptamos a Cristo y pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y pasamos a ser propiedad del Señor. El Señor nos compró pagando un precio muy alto en la cruz del Calvario. Y el Señor nos ha comprado no para que nos perdamos, sino para que podamos ir a vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando el Señor pagó ese precio por usted y por mí, ahora nosotros somos posesión del Señor. Y el Señor luego nos ha sellado con la persona del Espíritu Santo. Estamos nosotros sellados por el Espíritu, y si nosotros comenzamos a vivir en esta nueva vida, comenzamos a vivir por el Espíritu y vivir una vida en el Espíritu, nosotros tenemos que saber que Satanás no puede hacer nada en contra de tu vida y de mi vida. Por más que él lo intente por todos lados, él no va a poder afectarte, no va a poder dañarte, no va a poder hacer nada en contra de tu vida en cuanto nosotros vivamos esta nueva vida como la tenemos que vivir, en el Espíritu, y buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Mientras nosotros nos mantengamos de esta manera, hermano, por más que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a nosotros no nos va a poder devorar si nosotros hacemos bien las cosas. Nosotros tenemos que entender desde que llegó Cristo a tu vida y a mi vida, nos compró a precio y nos selló con el Espíritu Santo, nosotros ahora le pertenecemos a Él. El problema viene cuando en este consejo Dios nos dice a través del apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo. O sea que los únicos que podemos darle lugar al diablo para que nos perjudique, para que nos robe, para que haga lo que él quiere hacer, somos cada uno de nosotros. El Señor, más allá de que nosotros somos suyos, el Señor nos ha dado libre albedrío. Nosotros decidimos qué es lo que queremos para cada una de nuestras vidas. Entonces, nosotros somos los que podemos abrirle puertas que el diablo pueda usar en contra de tu vida o en contra de mi vida. No podemos nosotros darle demasiado protagonismo al diablo cuando no lo tiene. Porque el que tiene protagonismo es Jesucristo, el que venció en la cruz del Calvario y el que nos ha resucitado a una nueva vida con Él. Entonces, esta palabra nos está diciendo, no le den lugar al diablo, no le abran puertas al diablo. Porque cada puerta que nosotros le podamos abrir al diablo, él la va a usar para venir en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de tu economía. Porque él lo que ha venido a hacer a este mundo lo dice la palabra. Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, pero yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces ahí nos damos cuenta que la decisión la tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos vivir
nuestra nueva vida en Cristo Jesús. No importa la vieja vida que antes teníamos, no importa cómo vivíamos antes, lo importante tiene que ser en tu vida y en mi vida cuando Cristo llegó a nosotros. ¿Cómo comenzamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir esa nueva vida que nos regala nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces, es importante, hermano, saber que nosotros somos los que abrimos puertas para que el enemigo nos pueda tocar, nos pueda lastimar, nos pueda robar, nos pueda destruir también. Porque cada una de las obras que hace el diablo, unas son peores que otras. Y vemos mucha gente nosotros que el diablo hace lo que quiere con ellos. ¿Pero por qué hace lo que quiere con ellos? Porque son ellos los responsables de abrirle la puerta para que él pueda entrar a sus vidas y pueda hacer lo que él quiere hacer. Nosotros en la palabra del Señor tenemos muchos ejemplos de gente que le abrió puertas al diablo y que el diablo las usó en contra de ellos. Uno es Ananías y Zafira. Ellos le abrieron una puerta y el diablo vino a ellos y llenó su corazón. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la puerta que ellos le abrieron? ¿Cuál fue el pecado que cometió Ananías y Zafira? La ambición desmedida. Porque ellos habían prometido darle algo al Señor. Pero cuando ellos vendieron esa heredad y vieron que era mucho el dinero que habían recaudado, decidieron dar solamente una parte. No cumplieron con lo que ellos habían prometido a Dios. Le mintieron a Dios y le mintieron al Espíritu Santo. No le estaban mintiendo a Pedro, no le estaban mintiendo al siervo de Dios, le estaban mintiendo directamente a Dios. Y usted esto lo puede corroborar en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Cuando Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? ¿Ve? ¿Quiénes fueron los que abrieron esa puerta? Ananías y Zafira. Este matrimonio le abrieron la puerta a Satanás, cometieron el pecado de caer en la ambición desmedida, le abrieron la puerta y Satanás entró y la usó contra ellos para destruir su vida. Y nosotros sabemos cómo terminaron cada uno de ellos. Terminaron muriendo. Entonces, hermano, es muy serio esto. Es muy serio de saber que, hermano, nosotros somos los que podemos abrirle la puerta para que el enemigo pueda atentar en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu hogar. Somos nosotros. Porque mientras nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, buscando al Señor, sometidos a Dios y viviendo por el Espíritu, Satanás no puede hacer nada en contra de tu vida y en contra de mi vida. Entonces vamos a poder caminar seguro, vamos a poder caminar en victoria. No digo que no vamos a tener problemas, pero de cada problema el Señor nos va a sacar en victoria. Porque siempre Dios va a tener una puerta abierta. ¿Para quiénes? Para los que se esfuerzan por serle fiel al Señor. Para guardarse para el Señor, para guardar su corazón para Dios. Dios no quiere compartir tu corazón y mi corazón con nadie. Él quiere habitar en tu corazón y en mi corazón. Por eso dice su palabra: hijo mío, dame tu corazón. Porque si yo le doy mi corazón al Señor, ¿quién mejor que Dios lo va a cuidar? Ni siquiera nosotros podemos cuidar nuestro corazón mejor que Dios. Entonces, tenemos que darle nuestro corazón al Señor. Se lo tenemos que dar en adoración, se lo tenemos que dar en la relación, en la búsqueda que tenemos que tener para con el Señor. Y entonces vamos a poder vivir una vida
segura en esta tierra, una vida bendecida, una vida protegida, y luego, hermano, nos espera lo mejor. Nos espera vivir eternamente y para siempre con el Señor. Entonces, también tenemos a Pedro. Pedro también le abrió la puerta en un momento de su vida a Satanás. Y Satanás la usó. ¿Y cómo la usó? La usó para que Pedro se quisiera oponer a la voluntad de Dios, a que Cristo cumpliera con la voluntad de Dios a lo que había venido a hacer. Entonces, nosotros ahí sabemos en Mateo 16, versículo 23, que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué pone las cosas, la mirada en las cosas de los hombres? ¿Por qué no pones la mirada en las cosas del reino, en las cosas de Dios? Le dijo Jesús. Entonces, la palabra del Señor nos da la seguridad de que Satanás usó la vida de Pedro en un momento. ¿Por qué la usó? Porque Pedro le abrió la puerta. Satanás no puede usar a ningún cristiano que ha sido comprado y lavado por la sangre de Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo. Satanás no puede entrar a tu vida y hacer lo que él quiere con tu vida y con mi vida. Entonces, cuando yo entiendo eso me va a llevar a que yo me cuide, a que yo entienda de que yo tengo que cuidarme de no abrirle la puerta a Satanás. Y no hay muchas puertas, no podemos decir que hay muchas puertas que uno puede abrirle a Satanás, sino hay una puerta que el cristiano, el ser humano, le puede abrir a Satanás. ¿Y cuál es la puerta que él va a usar? La puerta del pecado. A través del pecado es que nosotros le abrimos la puerta para que Satanás entre a nuestras vidas y comience a trabajar, comience a pulverizarnos. Si es posible, nos va a pulverizar. Entonces, hermano, esto es algo serio. Esto es algo que nos va a llevar a que nos cuidemos y que cuidemos la salvación que hemos recibido por gracia y misericordia del Señor. Entonces, también vemos en la historia de la Biblia, habla del rey David, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero que también cometió un pecado, le abrió una puerta al diablo. ¿Por qué cometió un pecado? Porque se llenó de orgullo. Cuando Dios lo comenzó a bendecir, cuando tenía mucha prosperidad económica, cuando tenía un ejército poderoso para salir a la batalla, él puso su confianza en las cosas materiales, en las cosas terrenales, puso su confianza en el ejército que tenía y dejó de depender de Dios. Dejó de confiar plenamente como tenía que confiar en Dios. Se llenó de orgullo. ¿Cuál fue el pecado que cometió David, el rey? El orgullo. El orgullo, hermano, es un pecado que le abre puertas al diablo para que entre a tu vida y comience a hacer lo que él quiere hacer contigo. ¿Y qué hizo David? Mandó a censar al ejército. Mandó a hacer un censo para ver cuántos soldados tenía, porque él quería saber el número exacto, porque él ya confiaba en todo su ejército y confiaba en el poder económico que tenía. Ese fue el pecado que cometió. Hermano, y nosotros sabemos que el pecado que cometió David no solamente le trajo perjuicios a él, sino que en un día murieron 60.000 soldados de Israel. 60.000. ¿Por qué Dios permitió todo esto? Por amor y por misericordia, para que uno pueda arrepentirse. Porque, hermano, así como nosotros abrimos puertas para que el enemigo entre y nos golpee, también Dios nos da la salida, Dios nos da la victoria si nosotros nos arrepentimos. El arrepentimiento es algo que nosotros tenemos que usar todos los días de nuestras vidas. Porque todos los días nos equivocamos, porque todos los días cometemos errores, porque todos los días fallamos. Pero si nosotros nos arrepentimos y nuestro arrepentimiento es genuino,
Eso nos lleva a que le cerremos la puerta en la cara a Satanás, para que no nos siga golpeando, para que no nos siga perjudicando. Hoy nosotros vemos, hermanos, muchos cristianos, como decía el pastor Oscar, que están años, que quizás son líderes, que quizás son pastores, apóstoles, profetas, maestros, y que el diablo los tiene a los cachetazos, que no pueden salir adelante, que viven una vida de fracaso, una vida de miseria, una vida de escasez. El diablo los golpea por todas las áreas de su vida. Pero no es porque Dios no nos cuide, no es porque Dios no nos guarde, no es porque Dios dejó de amarnos, sino que es a veces que somos nosotros los que abrimos las puertas para que el diablo nos tenga de esa manera. Dios no tiene nada que ver en eso. Si la palabra de Dios dice ahí en las cartas de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud también, pero de acuerdo a cómo cuides tu alma. ¿Ve? Nosotros somos los responsables de cuidar el alma salva, el alma que Cristo nos devolvió salva. Ahora somos nosotros los que tenemos que cuidar esa alma. No podemos pretender que todo lo haga el Señor. El Señor nos ama y el Señor está para ayudarnos. El Señor está para darnos consejos todos los días. Pero después somos nosotros, hermanos, los que tenemos que tomar esos consejos. Estamos viendo, a veces cuando hablamos de pecado, todos piensan en lo mismo: fornicación, adulterio, engañó al esposo, engañó a la esposa. Siempre la mente del hombre y la mujer va ahí. Pero acá estamos hablando de pecados que el orgullo, estamos hablando de la ambición desmedida. Estamos hablando de Pedro, que se quiso oponer cuando el Señor Jesús le dijo que iba a ir a Jerusalén y que todo lo que iba a padecer. Y Pedro le dijo: Señor, de ninguna manera te acontezca esto. Cometió también su falta. Tenemos a David, que le abrió la puerta al orgullo. Cuando era un pastor de ovejas, él confiaba plenamente en Dios, era una persona humilde, dependía de Dios, lo conocía a Dios, se relacionaba con Dios. Pero cuando Dios lo comenzó a enaltecer, a poner en alto, cuando le dio bendiciones económicas, cuando tuvo un ejército numeroso, ¿qué pasó? Se llenó de orgullo y dejó de confiar en aquel que siempre había estado con él. Hermano, nada puede hacer que nosotros cambiemos. Nada puede hacer que nosotros dejemos de confiar en Dios, en el que estuvo en el primer día cuando llegó a nuestras vidas, cuando estábamos en el fondo del pozo cenagoso. No hay nada que nos pueda hacer cambiar, no hay nada que nos pueda hacer sacar nuestra mirada del Señor. Por más que sean cosas materiales, por más que sean las mayores riquezas, para un cristiano nacido del Espíritu, lo más importante siempre será el Señor y será cuidar y buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando uno está lleno del Espíritu, nada puede entrar, porque ya no hay lugar para nada. El problema viene que cuando nosotros a través del pecado abrimos puertas. Y un predicador un día dijo, cuando uno se hace amigo de los demonios, que permite que entren a su vida, ni siquiera el Señor puede ayudarnos. Porque Él no va a torcer tu voluntad ni la mía. Él nos ha dado un libre albedrío que nosotros tenemos que aprender a usar para nuestro bien, para nuestro bienestar. También tenemos a otra persona que le abrió la puerta a Satanás, por eso que en el libro de Efesios dice, ni le deis lugar al diablo. Vemos a Tomás, uno de los que caminó con el Señor Jesús, que vio la gloria de Dios. Pero un día vinieron las mujeres que habían visto a Jesús resucitado y Tomás no estaba.
Pero cuando Tomás viene, le cuentan, el Señor ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? Yo si no lo veo, no lo creo. Yo si no veo los agujeros de los clavos, no voy a creer. Yo si no meto mi mano en su costado, no creeré. No muchos días después el Señor se presentó donde estaban los discípulos, atravesó la puerta y les dijo, paz a vosotros. Y luego se dirigió a Tomás y le dijo, Tomás, aquí estoy. Sacate todas las dudas. Eso no dice la Biblia, estoy parafraseando. Sacate todas las dudas que tenga. Acá están mis agujeros de las manos, aquí está mi costado. Sacate todas las dudas. Pero a partir de hoy, sé creyente. ¿Ve? ¿Quién le abrió la puerta a Satanás? Fue Tomás. ¿A través de qué? A través de la incredulidad. ¿Cuántos pecados que a veces nosotros pasamos por alto porque siempre estamos con el foco en lo mismo? Y la incredulidad es uno de los pecados, hermanos, más grandes. ¿Por qué? Porque la incredulidad puede hacer que mucha gente pierda la salvación. Hermanos, no podemos abrir puertas que el enemigo comience a usar. Comience a usar en contra de tu vida, en contra de mi vida. No, hermanos, tenemos que cuidar celosamente lo que hemos recibido por gracia y misericordia del Señor. Y más sabiendo que aquel día se acerca, como dice la Biblia. Todos los que predican dicen que la venida del Señor está muy cerca. Entonces, ¿cuánto más tenemos que cuidar celosamente la salvación y la vida eterna? No hay nada más importante, hermano. Las cosas de este mundo son perecederas. Desnudos o sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Lo más importante para un cristiano, para una cristiana, debe ser cuidar su salvación, para que podamos vivir eternamente y para siempre. Tenemos otro ejemplo más. Tenemos a Judas, el Iscariote. Judas, amigo, Jesús lo consideraba amigo. Le confió la bolsa, le confió la economía de su ministerio. ¿Y Judas qué pasó? Comenzó a tener también ambición. Una ambición desmedida que un tiempo la controló, pero llegó un momento donde ya no pudo controlar más la ambición desmedida. Y nosotros sabemos que llegó a entregar a Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo es tan bueno, Dios es tan bueno, que hasta el último momento le tiró un salvavidas a Judas. Si Judas se daba cuenta de lo que Jesús le estaba tirando y él lo recibía, hoy estaríamos hablando de otra historia. Porque Jesús, cuando estaban los discípulos a la mesa, Jesús lo dijo claramente: el que moje el pan en el plato conmigo, ese va a ser el que me va a entregar. Y todos estaban ahí, todos escucharon. Los otros discípulos se guardaron, ninguno mojó el pan. Pero Judas mojó el pan, comió, ¿y qué dice la Biblia? Que en ese momento entró Satanás a su corazón. ¿Quién le abrió la puerta? Judas. Judas le abrió la puerta, aunque el Señor Jesús le tiró un salvavidas al final. Lo podría haber entregado cualquiera, pero aquellos que estaban despiertos se guardaron, aquellos que estaban llenos del Espíritu, aquellos que cuidaban la vida espiritual, se quedaron al margen. Y eso es lo que, hermanos, nosotros tenemos que entender, de que cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que estar atentos a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios a través de la palabra constantemente nos está tirando salvavidas para que nosotros nos podamos agarrar y para que el diablo no pueda hacer nada en contra de tu vida y en contra de mi vida.
Continuamente el Señor nos tira salvavidas, como una persona que está en el agua, que se está por ahogar y viene alguien y le tira un salvavidas. ¿Qué va a hacer esa persona? Se va a agarrar con todo lo que pueda. Y nosotros, hermanos, la palabra de Dios para nosotros es nuestro salvavidas. Nos tenemos que agarrar con uñas y dientes de la palabra del Señor, para no abrir ninguna puerta al enemigo, ni le demos lugar al diablo, porque si le damos lugar al diablo, el diablo nos va a terminar destruyendo. Entonces, cuando yo entiendo esto, tengo que cambiar, tiene que cambiar algo en mi vida. Tengo que saber que yo soy responsable de no abrir puertas, que tengo que mantener las puertas cerradas para que el enemigo no pueda entrar. Entonces, en esta mañana, el Señor nos habla a través de esta palabra, porque en estos tiempos el enemigo va a usar todo lo que está a su alcance para poder dañar a quienes, a los escogidos de Dios. Dice que Él va a tratar de engañar, aún si es posible, a los escogidos. Entonces quiere decir que Él no viene por la gente del mundo, ya los tiene, viene por nosotros, viene por los creyentes, viene por los que se descuidan, vienen por los que abren las puertas para que Él pueda entrar a hacer su cometido. Pero Dios es tan bueno que Él nos da consejos, nos aconseja: ni le den lugar al diablo, no abran puertas, no le abran ninguna puerta, ninguna endija al enemigo, porque Él va a entrar y Él va a tratar de destruir tu vida, tu familia, tu ministerio. Él viene, Él no respeta rangos. Al que le abre la puerta, Él la usa. Dice la palabra del Señor que Jesús, cuando estaba en el desierto, Satanás vino a tentarlo durante los 40 días. Si Jesús le abría una puerta, Satanás la iba a usar en contra de él. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo resistía al diablo, lo resistió durante los 40 días. ¿Y cómo lo resistió el Señor Jesús a todos los ataques del diablo? Lo resistió a través de la palabra de Dios. El diablo quería que Jesús le abriera una puerta y Jesús a través de la palabra se la cerraba. Jesús le decía: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Resistió el Señor Jesucristo durante 40 días. Y el diablo no pudo tener victoria en contra de él. Sino que cuando Jesús sale del desierto, salió fortalecido en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él no se descuidó. Porque Él resistió. Nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros vamos a tener que resistir. Y cuando decimos resistir, no es lo mismo que aguantar. Aguantar es cuando uno te pone en un peso y usted aguanta hasta que no aguanta más. Resistir es golpe por golpe. Eso es resistir. El enemigo me ataca, yo me defiendo. Vamos a tener que resistir hasta el final de nuestras vidas. La palabra del Señor dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. ¿Ve? Todo lo tenemos en la palabra. Todo está escrito. Como decía el Señor Jesús, escrito está. No necesitamos ir a buscar afuera nada. Todo lo tenemos en la palabra. Escrito está. Para poder resistir, para poder cuidarnos, para poder caminar en victoria. Todo lo tenemos en la palabra de Dios. No busquemos nada afuera, todo lo tenemos aquí en Dios y a través de la palabra para poder llegar al final del camino en victoria y poder disfrutar con el Señor una vida eterna y para siempre.
No es fácil, pero tampoco es imposible. Aquellos que estamos caminando hace mucho tiempo con el Señor, sabemos de que no es imposible. Yo ya llevo 28 años en el camino del Señor. 28 años. Un día me convertí, a los 6 meses comencé a servirle a Dios y hasta aquí me ayudó Jehová. 28 años sirviéndole al Señor, nunca me volví atrás, nunca me aparté, nunca hice lo indebido. ¿Por qué? Porque me dejé ayudar por el Señor. Porque me dejé ayudar por el Señor a través de su palabra y a través de la persona del Espíritu Santo, como decía el pastor Oscar. El Espíritu Santo es una persona, está con nosotros, nos escucha, nos habla, nos va a poner en alerta. No lo hagas, no hagas esto, no hagas aquello, pero después depende de nuestra decisión. Pero Dios quiere lo mejor para tu vida y lo mejor para mi vida. Yo no tengo que dudar de que Dios quiere lo mejor. Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos porque nos ama celosamente. No nos quiere compartir con nadie. Somos sus pequeños, somos sus criaturas, somos sus hijos. Le hemos costado un precio muy alto al Señor y el Señor no está dispuesto a perdernos. Entonces tengo que sentirme seguro. Dios está conmigo. Dios, como dice esa canción, como poderoso gigante. Ese es nuestro Dios. Está siempre a tu lado, siempre a mi lado. Pero depende de nosotros, hermanos, iglesia del Señor, recibir los consejos del Señor, recibirlos y no abrirle puertas al enemigo que pueda usar. Hemos tocado muchos pecados que pueden hacer que nosotros abramos puertas, como el orgullo, como la ambición, como Tomás, la incredulidad, cosas que a cotidiano nosotros nos bombardean, cosas que a cotidiano nosotros sabemos que a veces cometemos esos errores. Pero tenemos que saber, hermano, que no estamos solos, que tenemos la palabra del Señor y tenemos la persona del Espíritu Santo para que nos ayude. Dejémonos guiar por el Espíritu. El Espíritu Santo dice que si nosotros nos dejamos, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, hermano, Él plantará bandera de victoria en tu vida y en mi vida. No estamos solos, no podemos fallar. Es imposible si nosotros tomamos la decisión y nosotros creemos, es imposible que no lleguemos a donde tenemos que llegar, a donde Dios nos espera, la vida eterna. La vida eterna, hermano, no tiene precio. Nadie puede pagar el precio para tener acceso a la vida eterna. El único que lo pagó fue nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, hermano, nosotros, cada vez que nos acercamos a Dios, aceptemos los consejos de Dios. Dios nos habla como un padre habla a sus hijos. A veces nosotros aconsejamos a nuestros hijos es como que dicen que no sabe nada, o no nos hacen caso, o quieren hacer su vida. Pero nosotros los aconsejamos siempre. Un padre, una madre siempre va a aconsejar a sus hijos para bien. ¿Cuánto más Dios? Si ustedes, siendo imperfectos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre os dará si se lo piden al Espíritu Santo? Dios es perfecto. Él no va a cometer errores. Él no comete errores. Los errores los cometemos nosotros. Pero a través del arrepentimiento nosotros podemos volver a hallar gracia y misericordia.
Como decía el pastor Oscar, las misericordias del Señor son para siempre. Y no solo que son para siempre, sino que Él renueva su misericordia cada mañana para que nosotros nos podamos acercar confiadamente a recibir de esas nuevas misericordias a favor de tu vida y de mi vida. El arrepentimiento es la llave que nos lleva a que podamos escapar del infierno. El arrepentimiento nos aleja del infierno, nos hace que escapemos del infierno. El arrepentimiento tenemos que usarlo todas las veces que lo necesites. Usa el arrepentimiento. ¿Quiénes son los que les cuesta usar el arrepentimiento? El orgulloso, el soberbio, el altivo. No quieren humillarse, pero la palabra del Señor dice: humillaos bajo la mano de Dios. Y luego vamos a tener la fuerza para resistir al diablo, y el diablo, quiera o no quiera, va a tener que huir de tu vida y de mi vida, y vamos a vivir una vida victoriosa, la vida que vino trayendo Jesucristo cuando vino a este mundo. Yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la calidad de vida que tenemos que disfrutar acá. Y luego viene lo mejor. Siempre Dios se reserva lo mejor para el final. Lo mejor de Dios siempre se lo guarda para el final. Como en las bodas de Caná. El mejor vino no lo sirvieron al comienzo de la fiesta. El mejor vino lo sirvieron al final. Y vino el maestresala y dijo: ¿pero qué hombre hace esto? Que guarda el mejor vino para el final. No, se da siempre el mejor vino, se da al comienzo. Y cuando ya han bebido mucho, después se da el vino inferior porque ya no se dan cuenta. Pero Dios no es como los hombres. Dios se reserva y Dios se guarda lo mejor para el final. Hermano, lo mejor de Dios está por venir para tu vida, está por venir para tu familia. Lo mejor de Dios está por venir para tu ministerio, pero depende de que usted lo crea. Lo mejor de Dios. No te quedes mirando el hoy, no te quedes mirando el presente. Quizás no es bueno, quizás te produce angustia, te produce dolor, te produce muchas cosas feas. No te quedes mirando eso, sino comienza a mirar que lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Ese es el Dios que tenemos. Lo mejor de Dios viene en camino. Si lo crees, en este tiempo comenzarás a ver la gloria de Dios. Lo mejor. No te conformes con otra cosa que no sea lo mejor. Por eso es que la palabra del Señor dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¡Ay, Sanamakaya Ramasoa! No te quedes con este presente, no te quedes con este desierto, porque ya el Señor lo ha determinado, el Señor ya ha ordenado que lo mejor está por venir también para esta casa, para morada de Dios, en el nombre de Jesús. Lo verás. Hoy hablamos con el hermano Catalino. El hermano Catalino dijo: Dios me dijo que Él me iba a bendecir, que me iba a dar negocio, que me iba a prosperar. Pero no fue de un día para otro. Tuvo que esperar como 9 años. Pero si él no hubiese perseverado, si hubiese desanimado, hubiese abandonado todo, la palabra del Señor no hubiese tenido cumplimiento en su vida y en su familia. ¿Cuándo la palabra de Dios tiene cumplimiento? Cuando hay perseverancia. Cuando nosotros perseveramos y perseveramos, y Dios, ¿qué va a hacer? Va a cumplir con sus promesas. El ser humano es muy ansioso, quiere todo hoy o mañana. Pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Tenés que aprender a perseverar.
No un día, ni dos, un año, una temporada, no. Tenés que aprender a perseverar hasta el fin. Yo ya llevo 28 años. ¿Qué, me voy a volver atrás? ¿Ahora me voy a volver atrás? Si yo ya estoy más cerca de llegar a la meta, ¿me voy a volver atrás ahora? Hermanos, como dijo el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido de bendición para muchos, no sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido maestro para muchos, para que alcancen la salvación, me venga yo a perder, dijo el apóstol Pablo. Sería el peor negocio de mi vida. Hermano, para nosotros, hacia atrás no hay nada. Lo nuestro está en el presente y continúa en el futuro. No mires hacia atrás, como miró la mujer de Lot. La mujer de Lot no pudo olvidar el pasado, no pudo olvidar el mundo, las cosas que ofrece el mundo, los placeres. Cuando el Señor le dio una oportunidad, escapen, pero no se vuelvan atrás, no miren atrás, dejen el pasado atrás. ¿Qué hizo la mujer de Lot? No hizo caso al consejo de Dios, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Se perdió para siempre. El Señor le dio una oportunidad y ella no la supo aprovechar. Hermanos, el Señor siempre nos está dando oportunidades. Sepámosla aprovechar por el amor de Dios. Amakaya Ramazoa. No hay nada más importante que la salvación. Te pueden venir y predicarte y decirte cosas lindas, vanidades. No, hermano, no hay nada más importante que la salvación que hemos recibido por gracia y misericordia del Señor. Las demás cosas son pasajeras. Claro que el Señor te va a proveer todo lo que necesites, porque Él es nuestro proveedor, Él es Jehová Jireh. Con poco, con mucho, el Señor siempre te va a proveer lo que necesites. Pero no te descuides. Siempre tenelo presente. Ni le deis lugar al diablo. ¿Cuál es otra puerta que podemos abrir? El enojo. ¿Cuántos cometemos esos errores? ¿Cuántos se enojan todos los días? Y son puertas que abrimos. Puertas que abrimos para que el enemigo la use en contra de nuestra vida. Y cuando el enojo no solamente que nos va a dañar a nosotros, sino que a través de nosotros muchas personas pueden ser dañadas. ¿Cuántas personas podemos golpear con nuestras palabras, enojados, herimos? Podemos matar espiritualmente. Por eso, hermanos, hagámosles caso al Señor. Seamos obedientes al Señor. No le des lugar al diablo en tu vida. El diablo no tiene que tener ni arte ni parte en tu vida. Tu vida y mi vida tienen un dueño que se llama Jesucristo, el que nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, y que no está dispuesto a perderte porque te ama, porque me ama. Y no solamente que nos ama de boca, de palabras, sino que el Señor lo demostró. Como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie te podrá amar más de lo que te ama Dios. Nadie. Ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni los hermanos. Nadie te podrá amar más de lo que te ama Dios. Qué tremendo amor, el amor de Dios. Un amor puro, un amor que no tiene condiciones. Dios nos ama sin condiciones. Dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Por qué lo aborrece al pecado? Porque el pecado es el que nos lastima. El pecado es el que hace que abramos
puertas para que el enemigo nos dañe. Pero Dios, aunque yo haya pecado, aunque usted cometa un error y peque, no dudes del amor de Dios. Usa la llave del arrepentimiento y comienza a caminar nuevamente en victoria. Con esto terminamos. Como la mujer que fue hallada en el acto, en adulterio, la ley, los fariseos, los escribas se la trajeron a Jesús y le dijeron: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y Moisés nos mandó que a tales mujeres apedriemos. ¿Qué dices tú? Querían hacerlo cómplice al Señor Jesús de un asesinato que estaban planeando ellos. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y el Señor se agachó y comenzó a escribir en el suelo. Y desde el más joven hasta el más viejo se fueron. Ninguno la apedreó a esta mujer. Jesús luego se levanta y le pregunta: mujer, ¿alguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ni siquiera yo te condeno. Vete y no peques más. Vete, comienza una nueva vida, no peques más, que entonces vas a vivir. Le dio una nueva oportunidad cuando esta mujer ya no la tenía. Ese día que se la trajeron a la mujer a Jesús era el último día de vida, porque había sido sentenciada por la ley, había sido juzgada y ahora la iban a condenar apedreándola. Ese era el último día. Ese día era el día de su muerte. Moría. Pero justo se cruzó con nuestro Señor Jesucristo y experimentó lo que es la gracia, lo que es el amor, lo que es la misericordia. Y el Señor Jesús le dio una nueva oportunidad de vida a esta mujer. Esta mujer, aquel día que iba a morir, ¿qué pasó? Nació de nuevo. Porque ese día la tenían que matar apedreándola. Nació de nuevo, una nueva vida. En esa condición estábamos usted y yo. Pero cuando vino a Jesús a nuestra vida, nosotros ya estábamos condenados. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero vino el Señor Jesús y nos perdonó y nos dio una nueva vida. Nacimos de nuevo. Hoy tenemos que nacer del Espíritu y aprender a vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Entonces Satanás no tendrá arte ni parte, no podrá ni siquiera tocarte con un dedo. Caminarás en victoria. Te va a respetar el diablo, no podrá contigo, no podrá. Porque Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Dios peleará nuestras batallas y nosotros estaremos tranquilos, iglesia. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie, le damos gracias a Dios.